Sí, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva webinar del Instituto de Ciencias Biomédicas. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Estrada, que es profesor asociado del programa de fisiología del ICBM. El doctor Estrada es químico farmacéutico de la Universidad de Valparaíso y doctor en ciencias de la Universidad de Chile. Además, hizo sus estudios postdoctorales en la Universidad de Yale, bajo la dirección de la doctora Bárbara Ehrlich, descubridora de la señalización IP3 y de canales calcio sensibles a rianodina, entre otros estudios. El doctor Estrada además integra la comisión del comité académico del doctorado en ciencias biomédicas de la Facultad de Medicina. Su trabajo es en el campo de la fisiología endocrinológica, por el cual es ampliamente reconocido, especialmente en lo relacionado con las hormonas sexuales. Sus trabajos en relación con la influencia de estas hormonas sobre la actividad cardiovascular, específicamente cardíaca y su bioenergética, ya han sido bien relevados en distintas publicaciones en revistas de corriente principal, gracias al apoyo recibido por diversos proyectos, incluyendo diversos proyectos Fondesit Regular. Además, es integrante del equipo docente de fisiología, donde su participación en la docencia de posgrado y pregrado es muy relevante. Así que para el ICBM es un tremendo honor contar con la presencia hoy de Manuel, y por lo tanto les invito a escuchar su exposición acerca de la señalización androgénica en células cardíacas y por supuesto a plantearle todas las preguntas que surjan producto de su exposición. Así que Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido y te dejo la palabra. Okay. Muchas gracias, doctor Maya, por la invitación. También gracias, Alejandro. Y soy doctorado en ciencias biomédicas de la facultad también. Se faltó el gestito. Bueno, pero muchas gracias por la invitación y bueno, les quiero presentar parte de lo que hemos hecho en el laboratorio. Principalmente esta presentación va dirigida a algunos estudios con alguna gente desde que partí en la Facultad de Medicina, ¿ok? El título, ¿no es cierto?, son la señalización androgénica en células cardíacas. Y bueno, primero les quiero presentar esta hormona, ¿no es cierto?, que los conocemos todos, esta es la testosterona, que es el principal anabólico androgénico masculino, que tiene efectos androgénicos, por supuesto, que son los principales. Estas son las producidas por las células de Leydig, la gónada masculina, y también tiene efectos anabólicos, y estos efectos anabólicos se manifiestan en prácticamente todas las células del cuerpo. Virtualmente todas las células del cuerpo tienen receptores para andrógenos, por lo tanto los efectos de anabólicos se manifiestan a nivel de todo el organismo, pero principalmente a nivel de la musculatura esquelética, ¿okay? Sin embargo, esta hormona, a pesar de que se describió primeramente, o se describió en los años 40, se utilizó para muchas cosas. O sea, el efecto anabólico se vio de manifiesto de inmediato, se utilizó incluso en la Segunda Guerra Mundial, pero recién, por la década del 70, se describió el receptor de andrógenos en el músculo esquelético, el principal blanco para esta hormona, y a mediados de los años 90 recién se describió su receptor en el tejido cardíaco. Entonces, bueno, este es el foco de la presentación y efectivamente cómo esta hormona tiene estos efectos en el corazón, principalmente porque el corazón del hombre y la mujer son distintos en tamaño también, y esto se debe a una diferencia sexual, y esto efectivamente es debido a los niveles circulantes de hormonas esteroidales, principalmente andrógenos en la mujer y testosterona en el hombre, aunque ambas hormonas, ¿no es cierto?, se encuentran tanto en el hombre como en la mujer, y particularmente lo que les voy a mostrar son las señales que producen
estas hormonas, los signaling intracelular que producen estas hormonas, que cuando empezamos a estudiar esto y pensaba que estaba todo descrito de estas hormonas, conociendo, ¿no es cierto?, esta diferencia, pero en realidad se sabía muy poco. Entonces, ¿por qué primero estudiar la señalización por andrógenos en la célula cardíaca? Principalmente porque las enfermedades cardíacas son un problema de salud mundial, de hecho son la primera causa de muerte a nivel mundial, bueno, que son rápidamente siendo alcanzadas por el cáncer, que también tiene un componente sexual ahí también, y porque o sea, la mortalidad cardiovascular en los hombres es mucho mayor que en las mujeres. ¿Sí? Entonces, se ha asociado que estas diferencias de género o de sexo se deben a los diferentes niveles circulantes de hormonas esteroidales y se sabe, ¿no es cierto?, por lo menos actualmente, es que los niveles fisiológicos de andrógeno mejoran tanto, o sea, las patologías que tienen que ver con la edad y también las patologías relacionadas con problemas de atrofia muscular o pérdida de masa muscular. Les debo recordar que el pic de testosterona que tienen los hombres, ¿no es cierto?, comienza en la adolescencia, aumenta hasta aproximadamente los 25, 30 años y luego decae. Ese decaimiento es año a año, ¿okay? Y cuando hay niveles muy bajos de andrógeno, esto se conoce como andropausia, ¿okay? Que cada vez es más conocido. Entonces, los niveles altos de andrógeno, y por eso su mala reputación, entre comillas, se debe a que producen hipertrofia, no solamente muscular, sino que también hipertrofia cardíaca y también de algunas células renales. Pero los niveles bajos de testosterona producen desórdenes metabólicos, son importantes y básicamente al final de esta conversación les voy a plantear por qué. Entonces, bueno, esto nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, que estas diferencias de la señalización a través de la testosterona deben operar a diferentes niveles, es decir, a nivel tanto fisiológico, circulante, pero también operan a nivel celular y transcripcional, y eso es un poco lo que le quiero conversar hoy. Entonces, de partida, altos niveles de testosterona van a producir hipertrofia, la hipertrofia cardíaca, ¿no es cierto?, si bien se conoce como un proceso adaptativo que es benéfico para la célula, o para el corazón, para esta bomba, ¿no es cierto?, que no para de funcionar hasta que nos morimos, y tiene la particularidad de aumentar o facilitar el gasto cardíaco, ¿no es cierto?, a medida que la célula cardíaca se hipertrofia. Sin embargo, también es un problema porque esto puede producir falla cardíaca y también finalmente eh, muerte por cardiovascular. Lo que le muestra aquí es lo que nosotros podemos observar en el laboratorio, ¿no es cierto?, un corazón normal, y esto es un corazón hipertrofiado por un tratamiento con testosterona por 5 semanas. Diferentes parámetros para medir hipertrofia, que son básicamente comunes, que es el largo ventículo por la tibia. Estas son ratas que son castradas y, ¿no es cierto?, nosotros podemos en este caso manipular las concentraciones de testosterona y por lo tanto vemos que con este tratamiento se produce aumento del tamaño del corazón. Otra forma de ver hipertrofia, ¿no es cierto?, en vivo es ver el largo del ventículo por el peso corporal y también vemos aumento de este parámetro. Y estos son los marcadores de hipertrofia que están muy bien caracterizados y por lo tanto estos nos permiten determinar la hipertrofia tanto in vitro como in vivo. Y estos son aumento de la expresión de genes fetales, es decir, cuando las células cardíacas se está hipertrofiando, entonces se pone en marcha la producción de estos genes fetales, particularmente beta-MHC y la alfa-actina isquelética. Perdón. Bueno, para comenzar, nosotros cuando empezamos a estudiar hipertrofia, preguntamos cómo partimos estudiando los mecanismos. Y una cosa que hacen todos los agentes que son pro-hipertróficos es aumentar vías vías que están relacionadas con aumentos del calcio intracelular. ¿Okay? En este abanico de vías, ¿no es cierto?, y de muchos estímulos, van a caer siempre, al final, en un par de vías que son comunes en la hipertrofia. Y estas son las que les voy a mostrar. Entonces, lo primero que vimos, ¿no es cierto?, ya teníamos mucha experiencia en trabajo con células musculares, también células de neuroblastoma,
Y las células cardíacas, bueno, lo primero que fuimos a ver, efectivamente, sí, la testosterona podía producir aumento del calcio intracelular. Estas son células cardíacas, son cardiomiocitos, cultivo primario, cargados con flujo 3 como un colorante para determinar la presencia de calcio o cambios de calcio intracelular. Se puede ver que a partir de los 60 segundos hasta los 180, ¿no es cierto?, se ve el máximo de aumento de la fluorescencia, tanto citosólica como nuclear. Aquí, como buen farmacólogo, ¿no es cierto?, se hizo una curva dosis-respuesta. Y fíjense ustedes que a partir de los rangos normales de testosterona en el hombre están en este rango, es decir, 1 a 10 nanomolar. 100 nanomolar, 10 veces más. Esto ya es una concentración hipertrófica y esta es la que vamos a utilizar prácticamente en casi todos los estudios para ver estas señales hipertróficas que activan la testosterona. Entonces, bueno, nos fuimos a ver de dónde provenían, porque esta, a pesar de producir aumentos del calcio citosólico, no producía contracción de la célula muscular, o sea, esquelética. Por lo tanto, pensamos de inmediato, ¿no es cierto?, que podría ser calcio proveniente de depósitos internos, particularmente de IP3. ¿Okay? Entonces, en esta serie de experimentos, lo que nosotros hicimos, esto es la señal de calcio, ¿okay? Graficada, ¿no es cierto?, como la fluorescencia relativa, y pusimos un inhibidor de la fosfolipasa C, ¿no es cierto? La fosfolipasa C es la que es capaz de degradar, ¿no es cierto?, fosfolípidos de membrana para producir IP3 y también de acilglicerol, pero ese IP3 es el encargado de producir la liberación de calcio de depósito dependiente de IP3. Y este inhibidor de fosfolipasa C inhibe la señal de calcio. No ha sido un análogo estructural de este inhibidor que no tiene efectos sobre la fosfolipasa C y por lo tanto aumenta. Un poco más de detalle, nosotros utilizamos cetosporgina C, que es un inhibidor de receptor de IP3. En esta época, estoy hablando, era carísimo, en algunos casos este era comercial, en otras venía directamente desde los mares de Nueva Caledonia, traía desde tiburones, y también nosotros vimos que esta inhibición específica del receptor IP3 producía disminución de la señal de calcio, o prácticamente la inhibía completamente. Y ¿no es cierto?, también medimos los niveles de IP3 que cuadran perfecto con estos aumentos de calcio, y aquí se ve que el aumento de la masa de IP3 en el tiempo, ¿no es cierto?, es que bastante rápido y luego decae. Bueno, este fue uno de los primeros papers que publicamos. También utilizamos otras estrategias, como por ejemplo, testosterona unida BCA, esto no atraviesa la membrana. Nosotros pensábamos que esto no tenía que ver, porque era muy rápido, para involucrar al receptor de andrógenos, que ¿no es cierto?, que es el principal modulador de los efectos de la testosterona. Sin embargo, utilizando inhibidores de el receptor intracelular para andrógenos, de todas maneras veíamos este aumento de la fluorescencia, y también, bueno, básicamente aquí en escala las mediciones de los diferentes parámetros que utilizamos para inhibir las señales. Entonces, lo primero que determinamos, y esto es importante para todo lo que viene después, es que efectivamente la testosterona era capaz de inducir señales de calcio que eran independientes del receptor de andrógenos. Las vías hipertróficas en las células también tienen su contraparte como vías antihipertróficas. ¿Okay? Y entonces, dentro de las más clásicas se encuentra la activación de este factor transcripcional que se llama ENFAT a través de calcineurina, y también esta vía antihipertrófica a través de la GSK o la glicógeno sintetasa quinasa 3 beta, las principales isoformas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace la calcineurina? Desfosforila ENFAT para que este transloca el núcleo, y por lo tanto hay mayor resistencia nuclear, y esto implica la expresión de diferentes genes. Por otro lado, la GSK lo que hace es desfosforilar ENFAT y por lo tanto permite la exclusión nuclear de ENFAT y por lo tanto tiene estos efectos antihipertróficos. Nos fuimos a explorar estas vías, no sé, que eran más de las más clásicas primero, y aquí, por supuesto, inhibimos la expresión del receptor de andrógeno utilizando un interferente para ello, y medimos la actividad de ENFA-trifosfatasa a través de transfectamos los cardiomiocitos con este plasmidio que nos permitía, ¿no es cierto?, visualizar la actividad luciferasa de ENFAT, y como se muestra aquí, ¿no es cierto?, testosterona produce actividad o aumento de la actividad de ENFAT. En cambio,
cuando se ponía el receptor o se inhibía el receptor de andrógeno, lo que se veía era disminución de la actividad ENFAT. ¿Okay? O sea, por lo tanto, hay una vía involucrada, ¿no es cierto? No solamente calcio, sino que también el receptor de andrógeno está involucrado en estas señales. Y la vía GSK, como les decía, como vía antihipertrófica, la fosforilación de GSK indica su activación. GSK lo que produce es inhibe la fosforilación de la beta-catenina y, por lo tanto, acumulación de la proteína, y es lo que se muestra en este Western blot, donde se muestra que ¿cierto? En tiempo muy similar, estos son 120 minutos, se produce disminución de la fosforilación de beta-catenina y, por lo tanto, aumento de la proteína. ¿Okay? La GSK se presenta de dos formas básicas en la célula, una aislada y en la que nosotros estudiamos, y la otra acomplejada con el grupo APC anexina, y eso tiene que ver más bien con la vía Wnt, que también tiene alguna relación, o se ha descrito alguna relación con el desarrollo de la célula muscular, pero no en el músculo esquelético, cardíaco. Entonces, pues bien, los andrógenos, ¿no es cierto?, son por definición anabólicos también, y una vía anabólica o el sensor de nutrientes más importantes dentro de la célula es la vía mTOR, sobre todo el complejo mTOR-C1, que estimula la síntesis de proteína y por lo tanto el crecimiento celular. Entonces, también este es un trabajo de Francisco Altamirano, donde nosotros probamos por primera vez que la testosterona podía activar esta vía, porque este complejo mTOR-C1 es capaz de activar esta proteína quinasa que se llama SCK1 e inhibir este factor de iniciación que se llama 4BP1. Esto produce aumento de los ribosomas y esto activa la transcripción de genes y por lo tanto la síntesis de proteínas y también la hipertrofia. Y lo que podemos observar en estos gráficos, esto es el aumento de la fosforilación de mTOR, el aumento de la fosforilación de SCK1 y también el aumento de la fosforilación de 4BP1. También fue muy bonito en su momento porque pudimos probar que efectivamente las primeras señales de calcio que veíamos estaban involucradas con una vía anabólica per se, ¿no es cierto? Y entonces lo que hicimos fue ver el efecto que tenía, ¿no es cierto?, en medio libre de calcio externo. Esto es lo que indica, ¿no es cierto?, es que de todas maneras tenemos fosforilación de SCK1, pero cuando inhibimos el calcio interno con este quelante calcio AM que puedan ingresar a la célula y por lo tanto inhibir las señales de calcio, se produce disminución o no vemos la fosforilación de SCK1, por lo tanto estábamos demostrando que la vía mTOR, al menos para la fosforilación de SCK1, requiere de calcio. Y también, bueno, nosotros utilizamos toxina pertussis también para inhibir las señales de calcio. Esto, ¿no es cierto?, haciendo el link entre la activación de un hipotético canal o sea, un hipotético receptor de membrana, aún no escrito, para andrógenos, y también a través de la vía IP3, ¿no es cierto?, este calcio era mediado por IP3. Y en ese momento lo que teníamos esto es un trabajo de Vicencio que también fue publicado, una revisión de lo que teníamos en ese tiempo, pero efectivamente lo que le quiero mostrar es que tenemos por un lado, ¿no es cierto?, la vía clásica de acción de las hormonas esteroidales, ¿no es cierto?, donde testosterona se une a un receptor, pasa por simple difusión a la membrana, se une al receptor de andrógeno, este receptor de andrógeno se compleja con la hormona y por lo tanto este complejo hormona-receptor transloca hacia el núcleo y se une a elementos de respuesta andrógenos produciendo la transcripción génica, y por otro lado también activa estas otras vías, ¿okay?, que voy a mostrarles que también son importantes para el proceso hipertrófico, porque al inhibir estas vías también nosotros inhibimos la hipertrofia. También la hipertrofia o el crecimiento celular va acompañado de mayor requerimiento de energía. La célula muscular y también la célula cardíaca tiene como menú, o sea, se alimenta principalmente de ácidos grasos. ¿Okay? Esos ácidos grasos a través de beta-oxidación le dan el ATP necesario para esta bomba que funciona constantemente. Pero en condiciones de hipertrofia se había descrito que aumenta también
la captación de glucosa y la glicólisis, como también aporta a esta, ¿no es cierto?, a la producción de ATP intracelular. Todo esto, el máster o el sensor de energía de la célula, esta es la proteína quinasa regulada por AMP, conocida como AMP quinasa. Entonces, también una de las preguntas que nos hicimos es qué pasa con los efectos de testosterona en el metabolismo de la glucosa durante la hipertrofia. Para ello, primero determinamos, ¿okay?, a través de este análogo fluorescente de glucosa que nos permite determinar la captación de la glucosa por método fluorimétrico, por microscopía de fluorescencia. ¿Okay? Entonces, a través del uso de este 2-NBDG, la captación de esta hormona, perdón, de esta glucosa fluorescente, nosotros pudimos darnos cuenta de que testosterona, ¿okay?, produce aumento de la captación de glucosa. Esto era impensado hace 10 años atrás, ¿no es cierto?, salvo que la insulina era el único que podía producir captación de glucosa a través de movilización de GLUT4, pero efectivamente ahora hay muchas hormonas, o sea, se han probado muchas hormonas que sí producen un efecto similar. Y también, por supuesto, esto nos dio para pensar porque este aumento de la captación de glucosa solamente se produce a concentraciones que son para nosotros consideradas como hipertrofiantes. Entonces, pues estos son tiempos cortos. Nosotros después probamos qué pasaba en una célula que estaba hipertrofiada. Nosotros, el tratamiento para lograr la hipertrofia de un cardiomiocito con testosterona es desde 12 hasta 24 horas, incluso de 24 a 48 horas nosotros tenemos hipertrofia o la célula cardíaca hipertrofiada, y lo que demostramos aquí que la testosterona efectivamente produce aumento de la captación de glucosa en la célula cardíaca hipertrofiada, y usando este compuesto que es un antiviral que tiene las propiedades de producir problemas metabólicos en las personas que lo utilizaban, se determinó que efectivamente Indinavir es un inhibidor de la translocación de GLUT4, por lo tanto, eso nos da indicios de que podía ser a través de GLUT4. Esto muestra, ¿no es cierto? Esto es una muestra elegante para determinar la translocación de GLUT4. Esto es un plasmidio que es producido o que lo fabricó Amiraclip de Canadá, pero que también lo utilizan mucha gente conocida como Paola Llano, Enrique Jaime, ocupan esta estrategia para ver la translocación de GLUT hacia la membrana, y es un plasmidio que expresa el GLUT4, ¿okay?, que tiene un epítope MYC fuera extracelular y GFP en forma intracelular, por lo tanto uno puede determinar la célula que está transfectada con este constructo, y al ser estimulada con testosterona lo que vemos es que mayor presencia de este MYC en la membrana, y por lo tanto eso nos indica mayor presencia también de GLUT4 en la membrana de estas células cardíacas. Bueno, la testosterona también son estos dos son dos enzimas son clásicas de blancos de la acción de la testosterona, exoquinasa 2, ¿no es cierto?, y la fosfofructoquinasa, dos, ¿no es cierto?, hormonas, perdón, enzimas que están muy relacionadas con el proceso glicolítico, y por lo tanto vimos que también la testosterona podía aumentar la expresión de estas dos proteínas. Aquí utilizando, ¿no es cierto?, el Seahorse, que lo que hace es, bueno, medimos acidificación del medio extracelular a través de estos procedimientos. Lo que hace uno es quitarle la glucosa del medio de la célula, ¿okay?, y después ponerle glucosa para ver la cantidad de glucosa que es capaz de metabolizar esta célula, y es lo que se grafica aquí. Esto es una medida de la glicólisis, ¿no es cierto? Oligomicina, lo que hace inhibir la ATP sintetasa, por lo tanto aquí lo que tiene uno es la capacidad glicolítica total, y después inhibe la glicólisis a través de 2-DG, que unido, ¿no es cierto?, a la glicólisis. Lo que podemos ver es que efectivamente la testosterona lo que está haciendo es aumentar la glicólisis, o sea, no solamente aumenta la captación, aumenta la enzima, y por lo tanto también aumenta el proceso glicolítico. Este proceso glicolítico que está
determinado, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no es cierto?, por esta otra proteína que también es un sensor metabólico en las células. Pudimos demostrar que la testosterona era capaz de fosforilar esta AMPK, y aquí se ve en el tiempo, esto en el transcurso de horas. ¿Okay? Entonces tenemos dos picos, ¿no es cierto?, un pic más temprano y un pic tardío, que refleja que durante la hipertrofia o durante en las células hipertrofiadas, la AMPK está activa. Por lo tanto, eso nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, que los procesos anabólicos y metabólicos están activos, ¿no es cierto?, porque para producir anabolismo se requiere también, requiere energía, por lo tanto las vías catabólicas también son activas. Esto solamente para mostrar que ambas isoformas de AMPK están presentes en la célula cardíaca. Y también, bueno, haciendo también la misma estrategia experimental, ¿no es cierto?, midiendo la acidificación del medio, nosotros determinamos que utilizando un inhibidor de AMPK, en este caso se llama compuesto C, nosotros podíamos inhibir la glicólisis inducida por testosterona, pero aquí también se vuelve interesante, y aquí es donde vuelven a mezclarse entonces las vías, ¿okay? Porque inhibiendo el receptor de andrógenos con bicalbutamida, lo que uno ve es que efectivamente inhibiendo, ¿no es cierto?, la vía clásica de acción de la testosterona, también se producía inhibición de la glicólisis. ¿Sí? Lo impactante, o lo mejor y más interesante para nosotros, fue determinar que si uno inhibe AMPK, inhibe, bueno, la captación de glucosa, pero también inhibe la hipertrofia cardíaca. Aquí medía, o sea, como aumento del tamaño celular. Y esto fue, lo publicamos hace poquito, ¿cierto? Un trabajo también de Mayerlin Troncoso. Y por lo tanto, en este segundo resumen, yo puedo decirles que tanto las vías anabólicas, ¿no es cierto?, como las medidas por el receptor de andrógeno, como y las medidas por emetor, y estas vías catabólicas, medidas por AMPK, modulan la hipertrofia de la célula cardíaca o del cardiomioncito. Eso respecto a los procesos metabólicos, pero ¿qué pasa con los factores que producen crecimiento celular? Entre ellos está, este es uno de los más importantes en realidad en la célula cardíaca, que se llama MEF2, y este MEF2 es un integrador de la señal de calcio. ¿Por qué? Porque es activado a través de la calmodulina, y esto a través de canquinasa. Entonces nosotros ya mostramos, ¿no es cierto?, que por un lado la testosterona es capaz de activar ENFAT, pero nos fuimos a estudiar esta vía, que era una vía descrita que es crítica para el crecimiento de la célula cardíaca. Entonces, ¿cómo actúa la canquinasa? Sobre MEF, principalmente MEF es un factor que está reprimido porque está unido a estas histonas de acetilasa de tipo 2, principalmente la 4 y la 5, y cuando se produce la fosforilación por canquinasa, queda libre MEF y justamente en la maquinaria de transcripción basal. Por eso es interesante, porque muchos genes que son regulados por andrógenos tienen sitios MEF en su estructura. Entonces, ya que tanto el receptor de andrógeno como MEF son vías que regulan el control de la expresión génica y que son, por supuesto, requeridas para hipertrofia, nosotros nos fuimos a estudiar esta relación entre estas vías de calcio, canquinasa y MEF en las células cardíacas. Entonces, lo primero que les muestro es que efectivamente testosterona puede activar canquinasa. La fosforilación de canquinasa 2 en la trionina 286 es una medida de la actividad de la enzima, y por lo tanto con eso nosotros nos conformamos, ¿no es cierto?, que está activa, y aquí vemos que tiene dos picos, un pic muy rápido que se puso entre los 5 a los 30 minutos, incluso 60 minutos todavía está fosforilada, aquí en tiempo mucho más largo. A las 3 horas también tenemos un aumento de la fosforilación de canquinasa. También, nuevamente, como buena revista de farmacología, ¿no es cierto?, la curva dosis dependencia de la fosforilación de canquinasa. También a los 100 nanomolar de testosterona nosotros tenemos unos efectos principales, y también vimos esta otra proteína que es clave para la activación de canquinasa, que es fosfolambdam, que también se activa en los tiempos compatibles con la activación de canquinasa. La actividad de MEF
se ve aumentada, ¿no es cierto?, cuando MEF transloca el núcleo. Lo que se muestra aquí es una inmunocitoquímica. Estos son cardiomiocitos donde están, ¿no es cierto?, donde se marca MEF2C. Y al cabo de 30 minutos, que es compatible con los tiempos de aumento de la fosforilación de canquinasa, se ve mayor translocación al núcleo. Esto es el merge de ambas, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos, ¿no es cierto?, que efectivamente MEF2C aumenta, y es lo que muestro acá. Entonces, en el tiempo, a los 30 minutos ya tenemos MEF2C translocando hacia el núcleo, y además queda por mayor tiempo o tiene mayor residencia nuclear, y esto nos hace pensar, ¿no es cierto?, que MEF2 está produciendo mayor actividad transcripcional. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la testosterona sobre MEF? Aquí utilizamos también un plasmidio reportero con MEF luciferasa, y se ve, ¿no es cierto?, que a los diferentes tiempos de estimulación se tiene la mayor actividad de MEF justamente en los momentos en que la célula cardíaca está hipertrofiada, al menos por testosterona, y también, también la dosis dependencia. Aquí 100 nanomolar de testosterona produce la mayor actividad de MEF. Utilizamos IGF-1 como control de la actividad de este factor de transcripción. Este plan medio, también les digo, ese plan medio no nos permitía saber la isoforma de MEF. Por lo tanto, lo que hicimos es utilizar un interferente para MEF2C, que es la principal isoforma, como les decía, en el corazón, y utilizando esta estrategia nosotros pudimos determinar efectivamente que era MEF2C el que estaba activado, que estaba siendo activado por testosterona en las células cardíacas. Entonces, ¿cómo producía, se producía la activación de los MEF a través de canquinasa? Para eso nosotros utilizamos, ¿cierto?, un interferente. Todos estos, también en células, en cardiomiocitos en cultivo primario, nosotros utilizamos un interferente para la canquinasa 2 delta, que también es la principal isoforma de canquinasa en el corazón. Y esta canquinasa, la inhibición de la expresión de canquinasa también inhibió la actividad de MEF, y también utilizando un péptido. Este péptido se une al sitio de autofosforilación de la canquinasa, y esto también produjo inhibición de la actividad luciferasa. Por lo tanto, nosotros entonces tenemos un abanico donde parte, ¿no es cierto?, de la célula de calcio, la activación de un sensor de calcio que decodifica estas señales como canquinasa, que es capaz de activar a este factor de transcripción súper importante para el crecimiento de la célula cardíaca. Entonces, eso es lo que teníamos hasta el momento, ¿no es cierto?, que a través de testosterona, a través de, no sé, podía aumentar la actividad de canquinasa, pero estaba involucrado el receptor de andrógeno. Eso lo determinamos utilizando bicalutamida, que es un inhibidor no competitivo del receptor, y también determinamos que la actividad de luciferasa se ve inhibida en la presencia de inhibiendo al receptor de andrógeno. Por lo tanto, hay una conversación cruzada entre estas vías que son mediadas por calcio y estas otras vías que son mediadas por el receptor de andrógeno o este complejo hormonoreceptor. Aquí también, ¿no es cierto?, básicamente lo mismo. La actividad luciferasa es inhibida en presencia de la inhibición o por inhibición del receptor de andrógeno. Para determinar un poco la contribución de la canquinasa y también de esta, ¿no es cierto?, este complejo hormonoreceptor mediado por testosterona, lo que hicimos acá, esta estrategia experimental, fue sobreexpresar canquinasa. Y entonces, en esta figura, en la figura B, lo que se muestra es que la actividad de MEF luciferasa es aumentada, ¿no es cierto?, solamente por la expresión de esta canquinasa activa, ¿no es cierto? Y cuando se utiliza testosterona, ¿no es cierto?, en estas células que tienen sobreexpresada la canquinasa, de todas maneras vemos un aumento en la actividad de MEF. Y ese aumento de la actividad de MEF es bloqueado cuando se inhibe el receptor. Por lo tanto, esto está súper de acuerdo con lo que nosotros pensábamos. Es decir, los genes que son regulados por testosterona, en este caso, deben tener sitios MEF, y eso es lo que buscamos en la literatura, y efectivamente muchos sitios ARE comparten también sitios MEF y viceversa. Por lo tanto, estos dos factores de transcripción son vitales para la
transcripción mediada por la testosterona en las células cardíacas. Y por lo tanto nos fuimos a ver eso. Aquí medimos hipertrofia a través de la incorporación de leucina TTA y efectivamente, ¿no es cierto?, inhibiendo el receptor, ya sea farmacológicamente o a través de un interferente para el receptor de andrógeno, nosotros podemos bloquear la hipertrofia. También la hipertrofia la podemos bloquear inhibiendo canquinasa o inhibiendo MEF. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que son vías que se entrecruzan y que son necesarias para la hipertrofia de la célula cardíaca. Esto luego lo vimos en un modelo en vivo. Para esto, bueno, Sebastián Ramos fue muy importante. Me acuerdo mucho de él porque él es un cirujano veterinario, un cirujano. Entonces, lo que él hizo fue, por supuesto, castrar a las ratitas en este caso, más grandes, pues. Por lo tanto, estas ratas castradas, nosotros midimos estos parámetros, nosotros lo hicimos que se hipertrofiara su corazón utilizando estas dosis de testosterona semanales. Y lo que vemos, un poco lo que mostraba en la primera diapositiva, ¿no es cierto?, es que en las ratas castradas, donde uno puede controlar la concentración de testosterona, estos llegan a valores cercanos a 70 o 80 nanomolar. Es por el tiempo el que se produce la hipertrofia. Así que, por lo tanto, es súper eficiente la testosterona para producir hipertrofia y quizás por eso también tiene muy mala fama. Y también se activan, ¿no es cierto?, las vías celulares que nosotros utilizamos tanto in vitro como en vivo como marcadores de hipertrofia cardíaca. Y en estos corazones in vivo, esto ya utilizando el tejido del miocardio, nosotros vimos que los marcadores que habíamos estudiado previamente para estas vías de crecimiento también están activados, es decir, tiene aumentada los niveles de canquinasa, los niveles de fosforilada, perdón, de fosfolandán fosforilado, también tiene elevados los niveles de MEF, y esto también es súper interesante, y bueno, algún día me gustaría retomar esto, un poco, ver la cantidad de receptores de andrógeno que tienen las células cardíacas, porque aquí se muestran elevados también. Entonces, bueno, esto es un modelo esquemático para ver el efecto de la testosterona, ¿no es cierto?, sobre estas vías que son de crecimiento. Son importantes tanto el receptor de andrógeno como estas vías o estas señales que son mediadas por calcio, tranquinasa y MEF. Entonces, como tercer resumen, podría decirles que estas vías metabólicas de crecimiento involucran tanto señales de calcio como el receptor de andrógeno para inducir hipertrofia en el cardiomiocyto in vitro y también in vivo. Para continuar un poco, y esto es simplemente porque yo les decía que dentro de las células existen, ¿no es cierto?, vías que son hipertróficas y también antihipertróficas. Y en ese tiempo también estábamos colaborando con un laboratorio sueco, con AstraZeneca, y estaba esta molécula que es el factor de diferenciación 11 o GDF11, el cual se decía que revertía la hipertrofia cardíaca relacionada con la edad. Uno con la edad se le va creciendo el corazón y esa era revertida por este factor de transcripción. Así que, por lo tanto, ellos muestran que, por ejemplo, las personas jóvenes tienen mayores niveles de GDF11, perdón, y que los viejos no. Pero cuando uno inyecta, de alguna forma, ¿no es cierto?, le pone este pectio a los viejos, la hipertrofia cardíaca se revierte también. El punto es que no se sabían los mecanismos. Entonces, eso fue parte de lo que nosotros hicimos. Entonces, el GF11 comparte, ¿no es cierto?, un miembro de la familia de factores de tipo TGF-beta y también de la familia de la miostatina. ¿Okay? Esta GF11, ¿no es cierto?, tiene dos tipos de receptores que tienen una vía canónica, el cual activa estas proteínas que se llaman SMAT. ¿Okay? Se fosforilan junto con SMAT4, estos pueden translocar hacia el núcleo y por lo tanto producir sus efectos. Recordar que la miostatina es uno de los principales antihipertróficos también, o impide el crecimiento de la célula muscular. Entonces, una de las cosas que vimos, ¿no es cierto? Bueno, siempre uno llega, ¿no es cierto?, a la expertise que tiene, por lo tanto, aquí fue medir las señales de calcio, sí que producía GF11. Habían re pocos antecedentes que
esta familia, o ya sea TGF-beta o alguno familiar de este espectro, podían producir aumento de calcio. Nosotros aquí sí lo demostramos. Vemos que aumenta el calcio, y este calcio proviene del medio intracelular. Probamos después por una serie de otros experimentos que esto también tenía que ver con calcio que era liberado desde el retículo sarcoplasmático. Y la vía, como le decía, la vía canónica para la activación de estos factores de transcripción es la vía SMAD, y lo que se ve aquí es que efectivamente este es un cardiomiocito estimulado con GF11 por 1 hora, y se ve una clara translocación hacia el núcleo de este complejo, ¿no es cierto?, SMAD. Aquí se muestra cómo transloca. Y por lo tanto, claro, efectivamente nosotros chequeamos que era el calcio liberado, podía producir la activación de SMAD. Esto era bastante novedoso, o sea, sigue siendo bastante novedoso. Por supuesto que para que transloque SMAD 2 y 3, que son las más importantes, tiene que haber fosforilación de ellas, y aquí se muestran que ambas son fosforiladas en los tiempos, ¿no es cierto?, que son compatibles con la translocación de estas proteínas en núcleo. Aquí también, ¿no es cierto?, demostramos la concentración necesaria para producir la translocación de SMAD2, que es alrededor de 2 nanomolar. Y aquí simplemente para mostrar, ¿no es cierto?, que el aumento de calcio producido por GF11 tiene relación con la actividad. Aquí vemos que, ¿no es cierto?, inhibiendo las vías dependientes de IP3, también nosotros podemos inhibir la translocación de SMAD, y aquí a través de también un plasmidio midiendo la luciferasa, midiendo directamente la actividad, vemos que, ¿no es cierto?, inhibiendo el receptor IP3 o la fosfolipasa C, también inhibimos la translocación, y en este caso la activación de SMAD2/3. Y como era un agente hipertrofiante, se le habían dado, ¿no es cierto?, por lo menos esto es lo que se pensaba, bueno, lo que se piensa todavía está en discusión. Hay papers que dicen que sí, otros que no, pero en nuestras manos lo que probamos fue a producir hipertrofia por 2 estímulos independientes. Uno era testosterona, que es el que conocíamos que producía hipertrofia en la célula cardíaca, y otro también es bastante común, es felinefrina, ¿no es cierto?, un adrenérgico que también produce hipertrofia de esta célula cardíaca. Y cuando nosotros preincubábamos con GDF11 24 horas antes o 12 horas antes de los estímulos antihipertróficos, nosotros éramos capaces de bloquear la hipertrofia, no veíamos hipertrofia de la célula cardíaca. ¿Okay? Eso quiere decir que de alguna forma, bueno, aquí también, entonces, incorporación de leucina, y esto es área celular, que de alguna forma, ¿no es cierto?, estas vías, o 2 moléculas que son hipertróficas, están compartiendo alguna vía que es la que inhibe GDF11, o la que activa GDF11. No llegamos todavía a eso. Pero aquí lo que demuestra, ¿no es cierto?, que justamente es SMAD, porque utilizando, ¿no es cierto?, interferentes inhibiendo la expresión tanto de SMAD2 o de SMAD3, esto es una mezcla de plasmidio. También nosotros, cuando inhibíamos a esta SMAD, nosotros producíamos hipertrofia, es decir, estas proteínas son importantes para el efecto antihipertrófico de este factor de transcripción. ¿Okay? También, bueno, perdón, de este péptido. GF15 también es súper importante y tiene más relevancia en el tiempo actual, también quizás podamos estudiar eso. Y esto es lo que hizo Javier cuando hablábamos de esto, Javier Durán, un estudiante bueno, estudiante amigo, y que en estos momentos está haciendo su postdoc en Alemania, en Heidelberg, con uno de los grandes cardiólogos, y también miembro de la International Society for the Heart Research, hablando un poco de justamente qué pasa con estas vías, ¿no es cierto?, relacionadas con estos factores transcripcionales, como entonces buscando GDF11 y andrógeno, solamente con un puro paper que anda por ahí nomás. Y esto nos llevó a decir, ¿no es cierto?, es decir, es probable
que existan, y es lo más lógico, ¿no es cierto?, que no solamente que un estímulo hipertrófico tiene que estar, ¿no es cierto?, mediado también acompañado de un estímulo antihipertrófico o vías, ¿no es cierto?, antihipertróficas. Esto se ha descrito solamente en músculo esquelético y no hay nada en célula cardíaca. Creo que es tiempo de retomar eso, al parecer, para los próximos proyectos. Y a partir de eso y ese tipo de conversaciones, nosotros, ¿no es cierto?, hicimos un comentario para este journal, diciendo que efectivamente para lograr la máxima, digamos, el mayor efecto anabólico o hipertrófico, lo que se requiere no solamente es poner el estímulo hipertrófico, sino que también bloquear las vías antihipertróficas. O al revés, si lo quieren tomar ustedes. Para poder utilizar estos anabólicos, ¿no es cierto?, uno podría, ¿no es cierto?, estimular o inhibir derechamente las vías antihipertróficas o anticrecimiento de las células y utilizar, por lo tanto, menor cantidad, evitando todos los efectos colaterales que tienen, ¿no es cierto?, el uso de anabólicos como testosterona. Bueno, en general las personas no utilizan testosterona, utilizan otros anabólicos como nandrolona, que son modificados y por lo tanto tienen efectos anabólicos más potentes, pero pierden todos los efectos androgénicos. Y esto solamente como a modo de comentario, como lo que les decía, la Fundación Mayo hizo la tarea y por lo tanto ellos recabaron la información de los últimos 10 años de publicaciones, ¿no es cierto?, donde hacen terapias de reemplazo de testosterona en pacientes cardiovasculares, porque ese es el principal, o la principal limitación, ¿no es cierto?, para utilizar testosterona para mí, y esto lo pensaba hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Lo que dice la Clínica Mayo es que después del análisis de estos 10 años de estudios, es que efectivamente los niveles normales, los niveles fisiológicos de testosterona son benéficos para la salud cardiovascular del hombre y que la deficiencia de testosterona es la que produce los perfiles metabólicos infavorables y los eventos cardiovasculares. Es decir, no es el exceso de testosterona, sino que es la baja de testosterona, con estos episodios que yo le digo que cada vez se vuelven más comunes, es decir, los hombres van cada vez disminuyendo la cantidad de andrógenos con la edad y por lo tanto van apareciendo muestras de hipogonadismo. Y esto también aprobado por la FDA y la Sociedad Americana de Endocrinólogos, que dicen que efectivamente la terapia con testosterona es segura o relativamente segura para personas que tienen síntomas de deficiencia de testosterona, y eso en ese caso están los adultos mayores, pero también, no sé, poniéndose en un caso actual, ¿no es cierto?, la gente que estuvo postrada por COVID, también perdieron masa muscular, las personas que tienen sarcopenia o caquexia, en fin. Y, por supuesto, las personas que tienen hipogonadismo, ¿no es cierto?, cuando uno pierde la capacidad de producir testosterona, también empieza a aparecer estos rasgos de hipogonadismo, pero que es necesario, por supuesto, explorar los efectos cardioprotectivos de testosterona, así como son reconocidos los efectos de los andrógenos como cardioprotectivos previo a la menopausia, porque después de eso se da vuelta y entonces las mujeres tienen mayor problemas cardiovasculares que los hombres a la misma edad. Así que, bueno, no alcancé a sacarle una foto a todos, así que esto lo tengo pegado en el laboratorio. O sea, no pegado, tengo cada uno de los que participaron, o que han participado, me faltan algunos, todavía hay cuadritos, pero agradecer, ¿no es cierto?, a Javier, a Daniel, a Mayerlin, Mario, también a Nati, y a muchos otros, bueno, Carla Basualto, por supuesto, Carlos Wilson, Paola también, ya no, que no participa y estaba cuando era jovencito. Okay. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tan bonito y completo, mucha información, muy buen seminario. Muchas felicitaciones, ahí estáis viendo las reacciones del Zoom y también, bueno, Ulrike, que se tuvo que retirar, también dejó una felicitación en el chat. Se abre entonces el espacio para preguntas, por favor. Manuel. María, parece que, me quedo con la última pregunta antes de... no, perdón, doctora Hidalgo, adelante.
Sí, el doctor Hidalgo tenía la manito levantada. Sorry, Juan Diego. No, gracias. No, yo quiero hacer una pregunta que puede ser un poco extraña, pero ¿la testosterona influye en los niveles de insulina? Súper buena pregunta. De hecho, eso lo conversamos alguna vez con Genaro, pero también hay papers que dicen que la testosterona es capaz de producir a los islotes del Lange. Entonces, es súper interesante, ¿no es cierto?, ver el efecto que podría tener sobre los niveles de testosterona, pero o sea, de insulina, pero por lo que sé, es que efectivamente tienen un efecto protector sobre el páncreas, ¿no? Así que, por lo tanto, al menos mantiene, mantiene la concentración de insulina. Muchas gracias, Manuel, un excelente seminario, felicitaciones. Muchas gracias, doctora. Manuel, yo tengo dos preguntas. La primera es, con todos estos estudios y con el efecto hipertrófico que tiene la testosterona sobre el corazón, ¿cuál es el papel que puede tener esta hormona en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es un elemento bien complicado de tratar? Claro, como le decía, la limitación para el uso de testosterona en forma más masiva, ¿no es cierto?, eran por los problemas cardiovasculares. Antes de responder su pregunta, quiero decir que yo también hice toda una larga estudio de esto, efectivamente doy una clase acerca de esto, y me he topado que solamente hay 3 papers que indican que produce algún daño, y uno muy antiguo, y el primero fue de un par de atletas que eran conocidos consumidores de anabólicos, los cuales murieron y se le abrió el corazón y tenían el corazón hipertrofiado. Eso fue lo que encontraron. Pero usted sabe que los atletas no solamente inyectan testosterona, sino que un montón de cosas, entre ellas insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a lo que me pregunta, efectivamente no tengo el dato tan específico, pero sí le puedo decir que en la mayoría de los casos, los niveles que o por lo menos que se quieren lograr, no son los niveles que yo le estoy mostrando. Yo muestro niveles que son suprafisiológicos un poco para estudiar las vías que están involucradas. Pero según la FDA y como le decía, el Colegio Americano de Endocrinólogos, dicen que es segura la terapia de reemplazo hormonal. Y reemplazo hormonal me refiero a la edad, ¿no es cierto?, porque uno no espera que a los 70 años tenga la misma concentración de testosterona que a los 25 años. Entonces, ahí hay un poco el juego, ¿no es cierto? Es decir, hay que buscar la razón fisiológica o los valores fisiológicos para la edad. No sé si le expliqué un poco. Sí, no, es perfecto. De hecho, respondiste la segunda pregunta también, porque quería saber qué pasaba con los abusadores de anabólicos. Así que... Es que si fuera solamente de testosterona no habría tanto problema. Bueno, esa opinión no me puede ser un poco mala, pero el punto es que no ocupan testosterona, ocupan, son esteroides modificados, sobre todo nandrolona, y son nandrolonas que ocupan en los veterinarios, son litros, y entonces ellos se inyectan por montones. Yo de vez en cuando me meto en los chats de los fisicoculturistas y claro, ellos hacen toda una terapia bastante rara de esto, y no solamente esto, también, como les decía, ellos son capaces de inyectarse insulina, también se inyectan ICAR para aumentar la actividad de la MPK, es decir, sin hacer nada, ellos aumentan también su metabolismo. Bueno, y lo que se le ocurra que aparezca que tiene que ver algo con masa muscular, se lo inyectan igual. No es como solo una hormona la que... Excelente, Manuel. Muchas gracias. Muy buena tu presentación también. Hay una pregunta de Jonás también. Jonás. Gracias, profesor Estrada, muchas gracias por la exposición. ¿Es dable pensar que a futuro la prescripción de la terapia de reemplazo vaya a ser determinada por estudios previos de los pacientes, no solamente para considerar la edad, me refiero, ¿no? ¿Podría ocurrir que aspectos metabólicos
específicos de los pacientes deben ser considerados y aspectos finalmente genéticos, ¿no? Mucho del metabolismo en las personas está determinado genéticamente, incluso uno podría suponer que las prescripciones puedan variar en los lugares geográficos debido a la diversidad genética. ¿Tiene sentido eso? Sí, pero por supuesto, tiene mucho sentido. Gracias, Juan, por la pregunta. Efectivamente. Digamos que el hecho de ponerse... voy a poner el ejemplo del hombre. El hombre, además de la obesidad, lo que va produciendo también es una transformación de los niveles de testosterona, pero no a favor, sino que en contra, porque los adipocitos además presentan esta hormona que se llama aromatasa, y por lo tanto, a diferencia de las mujeres, nosotros transformamos a medida que engordamos, vamos transformando la testosterona en andrógenos, y por lo tanto, por eso las personas que tienen problemas metabólicos se feminizan, y por eso también aparecen mamas. No solamente eso, también los niveles de andrógenos disminuyen, y por lo tanto también tienen mayores problemas metabólicos. Además, como van perdiendo este agente que es súper importante para mantener la masa muscular, también empiezan a perder masa muscular. Entonces, efectivamente, yo haría la prueba, pero muy doloroso pincharse testosterona. Pero lo que sí es efectivamente que uno podría mantener niveles estables de testosterona en el tiempo, y eso también, porque la cantidad de energía que consume, ¿no es cierto?, un centímetro cúbico de músculo, por ejemplo, podría ser suficiente como para disminuir también la cantidad de ácido graso, y por lo tanto mantener una talla normal. Y respecto a la etnia, sí hay algunos estudios, algunos son más desfavorables, sobre todo para africanos, no sé por qué, pero también hay algunos aspectos. Paulina quería hacer una pregunta, me parece. Sí, Manuel, súper entretenido tu seminario. Gracias. Yo a lo mejor lo dijiste y yo me lo perdí porque mi internet no es muy buena en esta casa, pero quería saber cuál es el efecto de la testosterona sobre las proteínas normales que intervienen en la contracción latido a latido, es decir, la cerca, el receptor de rianodina, el canal de calcio tipo L. ¿Tiene efectos? ¿Aumentan? ¿Disminuyen? Tiene, sí, muy buena pregunta. Sí, también se ha escrito sobre todo por el intercambiador sodio-calcio. Ahí actúa, también tiene efectos sobre la cerca, también es un blanco para la acción de la testosterona. Y en algunos casos también puede aumentar la cantidad de canales, y por lo tanto también afecta el inotropismo. Lo que pasa es que, claro, con las dosis que yo les doy, que son, ¿okay?, produzco otros efectos, pero sí se ha visto que son súper importantes para mantener la homeostasis del calcio. Y así los corazones de los hombres funcionan más fuerte, por así decirlo, o sea, presentan mayor respuesta a estímulos que los de las mujeres. Oh, no, eso no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que efectivamente el corazón del hombre es mayor en masa que el de la mujer. ¿Más preguntas para Manuel? Sí, Karina Palma tiene una pregunta. Adelante. Hola Manuel. Hola, hola. Muy entretenida tu charla. Tengo una pregunta quizás media naif. Respecto de la baja de andrógeno en general en los hombres adultos, ¿se ha estudiado o se conoce en el fondo como la participación de la glándula suprarrenal en esa caída, por ejemplo, o cómo influyen los andrógenos que produce la suprarrenal en general? Y porque en el fondo cuando tú haces tu experimento, tú castras los ratones y asumo que con los efectos que tiene, los experimentos tan bonitos que mostraste, la producción de la glándula suprarrenal quizás no es tan relevante, pero también los ratones mueren temprano, en el fondo no los veis en un estadio más avanzado. Entonces, esa era como mi duda. Mira qué bonita pregunta. Efectivamente,
Karina, los andrógenos adrenales en el hombre tienen de poca importancia, pero la mujer sí tiene mucha importancia porque es una buena fuente de testosterona. Como decía, también, las mujeres también tienen, ¿no es cierto? Es necesaria el efecto androgénico en las mujeres para un montón de situaciones y conductas. Pero para irte derechamente a la pregunta, como te digo, en el hombre no es tan importante, pero sí se ha descrito que hay algunas patologías que, ¿no es cierto?, por la disminución de los andrógenos adrenales, porque finalmente son metabolitos para los efectos dentro de la célula, efectos anabólicos y androgénicos dentro de la célula. Y también hay también se le ha llamado adrenolopausia, ¿okay? Cuando falla la adrenal. O sea, que tiene un efecto la baja de los andrógenos adrenales, pero no es, o sea, pero no suplen de alguna manera, al menos en el hombre, la funcionalidad que tiene la testosterona directamente. Mira, sí, me acordé de otro paper también me mandó, ¿Ya? que efectivamente las personas que tienen hipogonadismo, cuando se acaban los andrógenos, hay bacterias que estimulan la esteroidogénesis. O sea, eso es más loco. Así que, Javier, te agradezco por el paper ese que me mandaste. Y eso es más, todavía mucho más interesante, más raro también, ¿no? O sea, ellos como la flora sensa también si están bien los niveles de hormonas sexuales. Así que, súper interesante. Súper interesante. Muchas gracias, Sí. Manuel. Muy entretenida tu presentación. ¿Alguna otra pregunta para Manuel? Doctor, Mauricio, por favor. Me parece que está el doctor Ben primero, así que le cedo la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Y muchas gracias, Manuel, por la excelente presentación. Me gusto cómo evolucionan mis ex discípulos. Gracias, maestro. No es para tanto, tú recibiste muchos impulsos adicionales a los míos. No, yo quería mencionar que las terapias de reemplazo en la mujer, por lo menos, siempre llaman a cautela en cuanto a la inducción de neoplasia y crecimiento maligno. Entonces yo quería saber si acaso eso también vale para los andrógenos. Bien mal. Sí, profesor. La cautela que hay que tener en cuanto a toda terapia de reemplazo involucra también considerar la posibilidad de estimulación de crecimiento maligno. Exactamente, profesor. Esa es otra de la causa de por qué también hay un poquito de miedo en la gente de hacer terapia de reemplazo con andrógenos. Y efectivamente, por eso les decía, aquí le podemos llamar terapia de reemplazo, es reemplazarlo con las dosis o las concentraciones que teníamos a los 18 años, o las dosis que son en promedio, ¿no es cierto?, acorde a nuestra edad. Y la otra posibilidad, y es lo que le mostraba al final, era que uno podría, ¿no es cierto?, modificar de alguna forma estas vías que son antihipertróficas, ¿no es cierto?, modificar, por ejemplo, la vía de la miostatina, y con eso, ¿qué logra uno? Es que a menor concentraciones de estos anabólicos, ¿no es cierto?, va a tener el mismo efecto sobre el tejido muscular, no así sobre otros tejidos, ¿no es cierto? La próstata derechamente es uno de los más sensibles acá. Y también, pero el cáncer de próstata en su comienzo es dependiente de andrógenos, posteriormente se vuelve independiente. Entonces, claramente, en un comienzo sí deberían ser muy cuidadosos y muy tituladas las concentraciones de testosterona. Muchas gracias, Manuel. Ahora sí. Gracias, Manuel. Oye, hace rato que no te escuchaba de corrido, así largo, ¿eh? Sí, que las presentaciones más cortas. No, gracias. Claro, siempre gracias, Lice. Sí. Sí. Así que súper bueno. Lamentablemente se me apagó el computador en un momento, así que me perdí las conclusiones, pero bueno. Oye, te quería preguntar porque al principio casi todos los efectos que tú estabas mirando, tengo entendido, los has mirado en ventrículo izquierdo, ¿no? Claro, entonces eso te quería preguntar si se sabía algo del efecto androgénico en el ventrículo derecho, puesto que nosotros sabemos, por ejemplo, que en hipertensión pulmonar hay una hipertrofia derecha, ¿verdad? Y una de las cosas que se ha visto, una cosa que se llama la paradoja del estrógeno, ¿no?
que se supone que el estrógeno es protector, pero resulta que la hipertensión pulmonar, la frecuencia de hipertensión es mayor, es casi 4-1 mujeres respecto de hombres. Entonces, yo no sé si hay estudios sobre los efectos, sobre todo de estas hormonas que tú has estado estudiando en el lado derecho. No, poco, hay bastante poco. Sobre ventrículo también bastante poco. Así que si tienes la posibilidad, nos conversamos. Tenemos, Si pues, tenemos hagámoslo. muestra, lo hacemos. Eso. Sí, porque tampoco se sabe si los marcadores de hipertrofia son los mismos o no, por ejemplo. Y a propósito de lo que preguntaba Paulina, de hecho, hay diferencias fisiológicas y fisiopatológicas entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces, incluso la expresión de los propios canales de calcio, ¿no? Claro, Incluso son especies diferentes, o sea, no da lo mismo si es conejo, ratón o humano. Entonces, sería súper interesante mirar esos detalles, regulación del calcio por un lado, y por otro lado, los reguladores de hipertrofia en la diferencia ventricular izquierda y derecha, sobre todo por las condiciones patológicas. ¿Sí? No, claro, serían bonitos, pero hay falta tiempo y nos falta, ganas nos faltan manos y tiempo. Sí. Gracias, Manuel. Acá. ¿Una otra pregunta para Manuel? Bueno, parece que no. Manuel, hay muchas felicitaciones en el chat. Después nosotros te queda todo guardado, así que te lo mandamos para tu recuerdo. Hemos estado un poquito atrasados con la subida de los webinars. Yo les pido disculpas por eso. Ha sido un mes complicado, pero en un par de semanas va a estar todo actualizado para que puedan revivir todos los seminarios. Y no se olviden que también hay distintos programas que también tienen sus propios seminarios dedicados que también están en la página web, como el de fisiología y biofísica, de microbiología. No me acuerdo si hay otro más. Pero métanse a la página web, está todo siempre en la información, lo más actualizado que podamos. Así que muchas gracias Manuel por el excelente seminario. Aprovechamos de desearle unas muy bonitas fiestas a todas, a todos en familia, y nos estaremos viendo para el próximo seminario en enero. Un abrazo a todos y a todas. Chao, muchas gracias. Chao, Muchas gracias por la invitación. Chao. Chao, chao.